Hola, ¿cómo están? Quería hoy en este video contarles un poquito, una parte de lo que fue mi historia personal, que tiene mucho que ver quizás con lo que es el quedarnos o no con el no es tan fácil, que lo leo bastante y aparece bastante y tiene sentido que aparezca bastante. ¿Por qué? Porque durante la gestación y durante los primeros 6, 7 años de vida fuimos completamente programados, ¿sí? Por nuestro exterior, por nuestros padres, nuestra familia. Tuvimos nuestra programación. Entonces para la mente es mucho más fácil seguir el hilo de esa programación que desafiarla y cambiar. Entonces es por esto que cuesta tanto y que nos quedamos tanto con la sensación de es muy difícil, no es tan fácil, no es nada fácil, y frases por el estilo que las entiendo completamente justamente por esto de la programación, pero que sin dudas tenemos el potencial de trascenderlo y de salir de ese no es tan fácil para poder acercarnos a manifestarnos de la forma en la que nos queremos manifestar y manifestar la vida que querramos manifestar. Eso lo podemos lograr solamente dejando de lado el no es tan fácil y empezando a creer que es fácil, que podemos hacerlo, que tenemos las herramientas y que es un paso a la vez para llegar a eso, a manifestarnos por quien queremos ser y a tener la vida que queremos y que merecemos tener. Que muchas veces dentro de esta programación mental que tenemos en la infancia y en la gestación, no se tiene en cuenta el merecimiento, no terminamos incorporando que lo merecemos, ¿no? Entonces todos nos acostumbramos a ir creciendo soñando poquito, deseando poquito, ¿no? Como si estuviera mal desear en grande, como si estuviera mal o como si no fuera posible para nosotros el manifestar a lo grande, cuando en realidad sí lo es. Pero todo pasa por cuestiones de la programación, que ya en algún momento me gustaría tener en cuenta estos temas para lo que es la crianza puntualmente en la infancia, que creo que le puede servir mucho para quienes planean tener hijos o para quienes ya los tienen, para que podamos empezar a programarnos como sociedad de forma exitosa. ¿Existen los programas de éxito? Sí, existen. Entonces no es que algunas personas tienen más suerte y otras menos suerte. Algunas personas tuvieron programas que los benefician un poco más y otras personas programas que benefician un poco menos, ¿sí? Pero los podemos cambiar a todos, así que eso es lo importante. Lo que yo quería contarles, que tiene que ver con esto y en relación a mi historia, tiene que ver con todos los cambios que yo fui haciendo para manifestarme hoy de la forma en la que realmente deseo ser y manifestar la vida que realmente deseo manifestar. Si hoy en día estoy viviendo como la imagen final que yo deseo, no. Pero hoy en día lo que elijo vivir tiene su propósito y lo agradezco enormemente y es el único presente que elegiría para mí misma. Y eso es lo que me gustaría que estén viviendo ustedes también, ¿sí? Por eso quería compartirles un poquito de esto y por eso siempre les voy dejando material que los acerque justamente a estos objetivos. Quería contarles cómo yo al terminar el colegio decidí empezar a estudiar nutrición. La realidad es que no sabía bien qué estudiar, pero era el último día para anotarse alguna materia para empezar el año siguiente, entonces me anoté en nutrición, que debo decir que me encanta la teoría, me encanta saberlo para mí misma, me encanta aconsejar a quienes lo necesitan, pero no desde un lugar profesional. Yo al recibirme tenía la sensación de que no era suficiente, con lo que yo podía dar en una consulta nutricional para ayudar realmente a la persona. Con esa insuficiencia, de todas formas, probé ejerciendo la nutrición desde diferentes lugares, no solamente en consulta cara a cara con una persona, sino que diferentes opciones en diferentes tipos de rubros, y la realidad es que ninguno de esos trabajos me hacía feliz, para nada, y fue renunciando a todos. ¿Por qué? Porque yo me sentía mucho más feliz trabajando en cosas no profesionales que ejerciendo la nutrición desde esos lugares. Entonces siempre iba renunciando, me costaba renunciar porque no se suponía que renunciara. ¿Y por qué? Sobre todo porque los comentarios que aparecían eran: si es el único trabajo que tenés, entonces es el mejor del mundo, se empieza desde abajo y hay que remarla. Incluso me pagaban en un trabajo en la categoría más baja, siendo licenciada en nutrición, y era muy poco lo que me pagaban, y sin embargo seguía recibiendo estos comentarios, como si a mí no tuviera que molestarme eso, y si estuviera bien, y bueno, que a todos nos pasa, que todos empezamos desde abajo, que podés remarla y pasar a otro puesto después, etc. Entonces esto me dificultaba a mí
el poder renunciar y poder abrirme para otros caminos, porque en un punto yo llegué a pensar que quizás yo era inmadura y yo era quien no podía sostener un trabajo como hacía el resto de las personas. Pero llegué a un punto en el que me di cuenta, digo, no, esto no está bien, esto no es verdad, no puede ser verdad que todas estas ideas que se estaban intentando meter en mi cabeza y que me retenían un poco porque tenían un poco que ver con lo que es una programación social inconsciente, ¿no? De este valor del trabajo, de empezar desde abajo, desde remarla, de aguantar ciertas cosas con tal de que, bueno, si es el único trabajo y después mejorás, todas esas cosas. Entonces pude dejar todo eso de lado, dije yo, de todas formas, si todo el mundo piensa así, no importa, yo esto no lo quiero. Y renuncié nuevamente, pero después hubo un trabajo en el que yo estaba a punto de renunciar y de pronto ya por una saturación, porque ya había varias cosas, no solo laborales, sino que de lo que era mi estilo de vida en general, que no eran parte de lo que yo quería, de la calidad de vida que yo quería, pero seguí trabajando para poder seguir juntando un poco más de plata, por más que me pagaran muy poco, y con esa plata irme del país. Y eso hice. Entonces, años anteriores yo ya había pensado en la opción de irme, pero bueno, aparecían muchas creencias en mi mente y muchos miedos y limitaciones que simplemente hacían que yo siguiera en la misma, que yo siguiera con el mismo tipo de trabajo, probando una cosa, la otra, y sin avanzar realmente hacia ningún lugar. Fue también entre mis 24 y mis 27 años, que a los 27 es cuando finalmente me voy, que realmente no sabía qué hacer de mi vida, porque yo no quería ejercer la nutrición, no me nacía, y tampoco había decidido todavía irme del país, ni dedicarme a lo emocional, ni absolutamente nada. Sí me puse a estudiar cosmetología en el intento de ver qué podía hacer, apliqué a trabajos de azafata, fui probando diferentes cosas y la verdad es que ninguna de esas cosas fueron funcionando, ¿no? No se sentían propias, no se sentía que era lo mío. Y esto se los comento ¿por qué? Porque creo que muchas veces en algún punto de la vida uno siente el no sé qué hacer de mi vida. En el mejor de los casos uno llega a sentir eso porque si nunca conecto con esa emoción, nunca conecto con una crisis, nunca conecto con una depresión o con lo que fuera que me haga despertar, que me haga ver las cosas de otra perspectiva, entonces muy probablemente solo estoy siguiendo con mi programación de la infancia. Entonces cuando aparecen estos momentos que tantos criticamos y que tanto nos torturamos mentalmente por estar viviéndolos, en cambio hay que agradecerlos y ver que son estos momentos clave lo que nos ayudan a salir de esa programación mental, a sentir, che, esta programación mental no está bien, esto como está mi vida no está bien, porque solo estoy siguiendo con la programación. Entonces, bienvenidos sean los momentos de crisis, los momentos de no sé qué hacer con mi vida. Yo creo que son muy positivos en ese sentido y si los podemos aprovechar para el cambio. Bueno, entonces la realidad es que fue solo después de todo este proceso de poder dejar de lado creencias, de poder dejar de lado las informaciones que llegaban de mi alrededor, de poder exponerme a el quedarme tranquila con el no estar haciendo lo mismo que venían haciendo los demás, porque en mi entorno todo el mundo se recibía, tenía su trabajo, hacía lo suyo, que está perfecto, quizás para otras personas resuene de esa forma, pero cuando para uno eso no resuena, entonces es importante dejar de mirar los procesos ajenos y decir, ok, si funciona para ellos, que funcione para mí no. Y tomar tus propias decisiones para ver qué haces vos con tu proceso. A otra persona le puede sentar bien su programación de la infancia, buenísimo. Si a vos no, entonces quédate con que a vos no. Y vos sé quién transforma su vida. Las otras personas que hagan lo que quieran con sus procesos, ¿no? Esa es la idea, que cada uno se centre exclusivamente en uno mismo para poder darse a uno mismo lo mejor y para poder transformarse. Otra cosa que les quería mencionar con respecto a todo este proceso es que yo muchos años antes de vivir este periodo de no saber qué hacer con mi vida y de verme influenciada por comentarios y de que me cuesta renunciar y de tener que transformar mis creencias para poder generar un cambio, yo previamente había leído un libro que decía particularmente que era muy importante no solo visualizar lo que querías para vos mismo, sino que además visualizar a tu entorno.
cuál es ese entorno que te rodea. Entonces yo ya desde ese entonces visualizaba un entorno en donde las calles estaban limpias, estaban tranquilas, todo estaba muy sano y muy lindo, muy estético, ¿sí? Era seguro. Entonces estos detalles yo los ponía ya desde ese entonces en mis visualizaciones. Y creo que eso tiene totalmente que ver con el después, tiempo después, y llevando de por medio un proceso, porque no es solo visualizar y que las cosas pasen mágicamente, es visualizar y pasar a la acción, visualizar y enfrentarte a tus programas mentales para cambiar las creencias, enfrentarte a tus heridas, elegir esta transformación, ¿sí? Eso es lo más importante, la decisión de transformarte. Pero sumado a estas visualizaciones y a estos cambios y estas experiencias que me llevaban este malestar a querer generar cambios, se dio justamente después el poder irme del país y poder empezar a vivir en países en los que me rodeaba de estas visualizaciones, de esta calidad de vida que yo buscaba para mí misma. Y ahí realmente fue que, viviendo otras experiencias en otros países, pude encontrarme a mí misma y pude también encontrar lo que realmente necesitaba para mí, que es justamente el dedicarme a estas cuestiones emocionales y al trabajar en guiar a que otras personas también puedan animarse a hacer esos cambios, sumando, bueno, informaciones y herramientas que yo ya comprobé por mí misma que funcionan, que me funcionaron y que veo que a otras personas también les funcionan, y que sean más y más personas las que puedan empezar a vivir la vida de sus sueños en lugar de quedarse limitados y arraigados a sus creencias y a limitaciones mentales que justamente son mentales, están solamente acá. Entonces, a veces el proceso puede no ser fácil, puede ser muy difícil, puede ser muy complejo, podemos enfrentarnos a muchas de nuestras sombras, a muchas de nuestras limitaciones en las creencias, pero sin embargo, si logramos trascender todo eso y si logramos aprender de cada pensamiento que se nos aparece, entonces podemos transformarnos a nosotros mismos y transformar nuestra vida, y que de ser esto pase a ser esto, y sentir plenamente que sí, que merecemos esto nuevo que estamos manifestando, y mucho más, lo que sea que deseemos. Así que bueno, espero que esta pequeña parte de mi historia, que tiene que ver sobre todo con los cambios, con la transformación, con el no quedarse con los comentarios o lo que eligen los demás, porque lo que eligen los demás puede no ser compatible con lo que sea para vos. Todos estos detalles de la historia creo que pueden agarrarlos, hacerlos propios y ojalá usarlos de estímulo para poder generar ustedes sus propios cambios. Este no es mi lugar, bueno, ¿dónde es mi lugar? Esta no es mi vocación, bueno, ¿cuál es mi vocación? Si en definitiva el objetivo y la idea es ser feliz a presente y vivir una vida feliz, entonces aprendamos de nosotros mismos, elijamos quién queremos ser y elijamos y construyamos para nosotros mismos la vida que deseamos realmente. Espero que les sirva, y después les voy a ir dejando más videitos que tengan informaciones y herramientas para que puedan seguir dando pasos en esta construcción de su propia identidad, la más real, y de la vida que deseen.